Imagina estar solo en la oscuridad y sentir una presencia que te observa desde la misma. Los hombres sombras son entidades oscuras que acechan a sus víctimas, alimentándose de su miedo y dejándolos con cicatrices que nunca sanarán. En este video te contaré 4 escalofriantes experiencias de personas que se encontraron cara a cara con estos seres de las sombras. ¿Estás listo para descubrir el terror que se esconde en la penumbra? Acompáñame en esta inquietante travesía y descubre lo que sucede cuando las sombras cobran vida. Historia 1. La casa en la colina. Marta siempre había sido una mujer práctica, criada en una familia que valoraba el razonamiento lógico por encima de todo. Nunca había creído en lo sobrenatural. Las historias de fantasmas eran para ella meras supersticiones, cuentos para asustar a los niños o justificar lo inexplicable. Fue con esa mentalidad que se mudó a la casa en la colina, al norte de la ciudad, una propiedad que había adquirido a un precio sorprendentemente bajo. La casa, aunque antigua, estaba en buen estado, con una estructura sólida y un jardín amplio que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. Desde el primer día, los vecinos parecían reacios a acercarse. La casa tenía una reputación, una historia oscura que nadie parecía dispuesto a contarle. Marta, sin embargo, ignoró los rumores. Para ella, lo importante era que finalmente tenía su propio espacio, lejos del bullicio de la ciudad y de las constantes interrupciones de la vida moderna. Se sumergió en la restauración de la casa, disfrutando cada momento que pasaba lijando las paredes, pintando y dándole nueva vida a cada rincón de su nuevo hogar. Las primeras semanas fueron tranquilas y Marta se sumergió en su rutina diaria, sintiéndose cada vez más cómoda en su entorno. Sin embargo, todo cambió una noche cuando, al irse a la cama, notó algo extraño. Era un pequeño detalle, casi imperceptible, un frío repentino que se filtró en la habitación justo antes de apagar la luz. Al principio, pensó que era una corriente de aire, pero la sensación era diferente, más profunda, casi como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, denso. Esa primera noche, mientras yacía en la oscuridad, sintió que no estaba sola. El silencio en la casa era abrumador, roto solo por el leve crujido de la madera que se asentaba, pero detrás de esos sonidos familiares, Marta sintió algo más, una presencia. El corazón le latía con fuerza mientras se esforzaba por convencerse de que solo estaba imaginando cosas, de que el cansancio estaba jugando con su mente. Pero entonces lo vio. En la esquina de la habitación, una figura oscura, apenas distinguible contra la negrura, comenzó a tomar forma. Era una silueta humanoide, alta y delgada, pero lo que más le llamó la atención fue la absoluta negrura que la definía. No era simplemente la ausencia de luz, era como si la figura absorbiera toda la luz a su alrededor, creando un vacío palpable en el aire. Marta intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. El hombre sombra no se movía, simplemente estaba allí, observándola, y esa falta de acción era lo que más aterrorizaba a Marta. Era como si la figura estuviera esperando algo, como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo. Con el corazón palpitando descontroladamente, Marta cerró los ojos con fuerza, esperando que al volver a abrirlos, la figura hubiera desaparecido. Y así fue. Cuando finalmente reunió el valor para mirar de nuevo, la figura ya no estaba, pero el aire en la habitación seguía siendo pesado, cargado de una energía que no podía explicar. Esa noche apenas durmió, y las pocas veces que logró conciliar el sueño,
se despertó bruscamente con la sensación de que alguien la observaba. Las noches siguientes fueron aún peores. Cada vez que apagaba las luces, sentía la presencia del hombre sombra en su habitación. Al principio, la figura solo aparecía en la esquina, pero con el tiempo comenzó a acercarse, siempre en silencio, siempre observando. Marta intentó iluminar la habitación con lámparas, velas, cualquier cosa que pudiera mantener a raya la oscuridad, pero era inútil. La presencia se hacía más intensa, más opresiva, y Marta empezó a temerle a la noche. Desesperada, buscó ayuda, consultó a médicos, terapeutas, incluso recurrió a la iglesia local en busca de una solución, pero nadie parecía poder ayudarla. Sus amigos y familiares comenzaron a preocuparse por ella, notando cómo su salud mental se deterioraba, pero Marta no podía explicar lo que estaba sucediendo sin sonar loca. Las ojeras profundas bajo sus ojos y la palidez de su rostro contaban la historia de una mujer que no había dormido bien en semanas. La situación llegó a su punto más crítico una noche, cuando, al despertarse, encontró al hombre sombra parado justo al lado de su cama. Podía sentir su respiración, un aliento frío que parecía drenarle la vida. El pánico la consumió, y sin pensarlo, saltó de la cama y corrió hacia la puerta, huyendo de la casa sin mirar atrás. Esa fue la última noche que pasó en la casa en la colina. Marta se mudó a un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de la colina y de la casa que una vez había amado. Aunque nunca volvió a ver al hombre sombra, la sensación de que algo la observaba desde las sombras nunca la abandonó. Siempre cerraba las cortinas por la noche y evitaba los rincones oscuros, pero sabía, en el fondo, que no importaba cuán lejos corriera, la sombra siempre estaría con ella, esperando el momento adecuado para regresar. Historia 2. El supervisor de la oficina. Carlos era el tipo de persona que nunca dejaba un trabajo sin terminar. Era un hombre dedicado, conocido por su ética de trabajo y su determinación para hacer las cosas bien. Por eso, no era raro que se quedara hasta tarde en la oficina, revisando documentos, preparando informes o simplemente organizando su espacio para el día siguiente. La oficina, un edificio moderno con paredes de cristal y pisos de mármol, era el lugar donde Carlos se sentía en control, donde todo tenía su lugar y su propósito. Una noche, pasada ya la medianoche, Carlos estaba sentado en su escritorio, revisando unos papeles, cuando algo en la pantalla de las cámaras de seguridad llamó su atención. En una de las cámaras que apuntaba hacia el pasillo principal, vio una figura oscura moverse. Al principio, pensó que era un reflejo o quizás una sombra proyectada por las luces, pero al fijarse más, se dio cuenta de que la figura tenía una forma definida, humanoide, pero carente de detalles. Era solo una silueta negra, sin rostro, sin ropa, sin nada que indicara que era una persona real. Intrigado, Carlos ajustó la cámara, intentando obtener una mejor visión, pero la figura desapareció antes de que pudiera enfocarla bien. Sacudiendo la cabeza, atribuyó la visión a su cansancio. Sin embargo, un inquietante escalofrío recorrió su espalda. El pasillo donde había visto la figura estaba a solo unos metros de su oficina, y la idea de que alguien pudiera estar allí, moviéndose en la oscuridad, lo hizo sentir incómodo. Decidió ignorar la sensación y volvió a concentrarse en su trabajo, pero el malestar no desapareció. Después de unos minutos, escuchó un leve sonido, como un susurro, que provenía del pasillo. Carlos levantó la vista, pero no vio nada a través de la puerta de vidrio de su oficina.
Sin embargo, el susurro continuaba, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la pared. Decidido a confrontar lo que fuera que estuviera causando esos sonidos, se levantó de su silla y salió al pasillo. Estaba desierto, iluminado solo por la luz tenue de las lámparas de emergencia. Sin embargo, el aire estaba extrañamente frío, mucho más de lo que debería estar en un edificio climatizado. Carlos se frotó los brazos, tratando de sacudirse la sensación de incomodidad, pero no podía deshacerse del escalofrío que lo recorría. Mientras caminaba por el pasillo, la sensación de ser observado se hizo más fuerte. No había nadie a la vista, pero Carlos no podía sacudirse la sensación de que algo o alguien lo estaba siguiendo. Aceleró el paso, deseando llegar a la salida, pero algo lo detuvo. La figura oscura había reaparecido en la pantalla de una de las cámaras cercanas y esta vez estaba más cerca, justo al final del pasillo. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. La figura no se movía, simplemente estaba allí, mirándolo, o al menos esa era la impresión que daba. La silueta, alta y delgada, parecía absorber toda la luz a su alrededor, creando una especie de vacío oscuro. Carlos sabía que lo que estaba viendo no era normal, pero no podía apartar la vista. Era como si estuviera hipnotizado por la presencia de esa entidad. De repente, las luces del pasillo parpadearon y se apagaron, sumiendo el lugar en una oscuridad total. Carlos sintió una ola de pánico mientras luchaba por orientarse en la oscuridad. El susurro que había oído antes se volvió más fuerte, más insistente, como si la figura estuviera hablando directamente a su oído. Intentó encontrar su camino de regreso a la oficina, pero la oscuridad era impenetrable y la sensación de que el hombre sombra estaba cada vez más cerca lo hizo entrar en un estado de desesperación. Se detuvo, respirando agitadamente, tratando de calmarse lo suficiente como para pensar con claridad. Pero el susurro continuaba, un sonido sibilante que no podía entender, pero que parecía invadir cada rincón de su ser. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las luces volvieron a encenderse. La claridad repentina lo cegó momentáneamente, pero cuando pudo ver de nuevo, la figura oscura ya no estaba en la pantalla. Carlos miró a su alrededor, asegurándose de que no hubiera nada ni nadie a su alrededor. El pasillo estaba vacío, tal como lo había estado cuando salió de su oficina. Sin embargo, el aire seguía frío y el susurro se desvaneció. Decidido a no quedarse un minuto más en la oficina, Carlos regresó a su despacho, recogió sus cosas apresuradamente y se dirigió hacia la salida. A medida que caminaba, no podía evitar mirar sobre su hombro, esperando ver de nuevo esa figura oscura, pero nada apareció. Sin embargo, la sensación de ser observado nunca lo abandonó. Cuando finalmente salió del edificio y sintió el aire fresco de la noche, Carlos se permitió respirar profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Caminó rápidamente hacia su coche, sus manos temblando mientras buscaba las llaves en su bolsillo. Una vez dentro, cerró las puertas y encendió el motor, sin mirar atrás. Los días siguientes fueron extraños para Carlos. No podía sacudirse la sensación de que algo lo estaba siguiendo. Cada vez que estaba solo, en su casa o en la oficina, sentía esa misma presencia fría, como si el hombre sombra hubiera decidido quedarse con él. A pesar de su miedo, se negó a hablar del incidente con nadie, temiendo que lo consideraran loco. Se volvió más retraído, evitando quedarse hasta tarde en la oficina y dejando de usar las cámaras de seguridad. Sin embargo, en el fondo, sabía que no importaba lo que hiciera,
El hombre sombra siempre estaría allí, observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo. Carlos comenzó a notar pequeños cambios en su entorno. Las luces parpadeaban constantemente en su oficina, incluso durante el día, y sus compañeros de trabajo mencionaban que parecía distraído, ausente. En casa, los electrodomésticos comenzaban a fallar sin razón aparente, y los espejos parecían reflejar algo más que su imagen. Las noches se volvieron insoportables. Cada crujido, cada sombra en su apartamento le recordaba la figura que había visto en la oficina. Desesperado por una solución, Carlos investigó sobre los hombres sombra, leyendo todo lo que encontraba sobre ellos en libros y foros en línea. Descubrió que muchas personas habían experimentado encuentros similares, describiendo a estas entidades como seres que se alimentan del miedo y la angustia de sus víctimas. Cuanto más miedo sientes, más poderosos se vuelven. Carlos intentó enfrentarse a su miedo, convencido de que si dejaba de tener miedo, el hombre sombra perdería su poder sobre él. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Cada vez que intentaba ignorar la presencia, la figura se volvía más insistente, apareciendo en los reflejos de las ventanas, en las sombras de los rincones e incluso en sus sueños. Una noche, después de semanas de insomnio, Carlos decidió que no podía seguir viviendo así. Volvió a la oficina, decidido a enfrentar al hombre sombra una vez por todas. Se quedó hasta tarde, esperando en la oscuridad, preparado para lo que fuera que viniera. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, no apareció nada. El pasillo estaba vacío, las cámaras de seguridad en silencio. Carlos suspiró, aliviado, pensando que tal vez todo había sido una alucinación producto del estrés. Justo cuando estaba a punto de marcharse, el susurro volvió, más fuerte y claro que nunca. Carlos giró rápidamente y allí estaba el hombre sombra, de pie en la puerta de su oficina, observándolo con esos ojos invisibles que él sentía tan profundamente. La figura no se movió, pero su presencia llenó la habitación con una oscuridad abrumadora. Carlos sintió que el aire se volvía espeso, difícil de respirar, y el miedo lo paralizó. La figura comenzó a acercarse lentamente, y con cada paso que daba, las luces parpadeaban y se apagaban hasta que la oficina quedó sumida en la penumbra. Carlos intentó retroceder, pero sus piernas no respondieron. Estaba atrapado, forzado a enfrentar su peor miedo. El hombre sombra se detuvo a solo unos pasos de él, y Carlos sintió que el tiempo se detenía. No había escape, no había salida. Entonces, en el último instante, cuando la oscuridad parecía que lo iba a engullir, Carlos hizo lo único que se le ocurrió. Cerró los ojos y gritó. Gritó con todas sus fuerzas, liberando todo el terror y la angustia que había acumulado en esas semanas. El grito resonó en la oficina vacía, reverberando en las paredes y en el silencio. Cuando abrió los ojos, la figura había desaparecido. La oficina estaba en silencio, las luces encendidas y el aire frío había desaparecido. Carlos se derrumbó en su silla, temblando, pero vivo. No sabía si había vencido al hombre sombra o si simplemente lo había ahuyentado por un tiempo. Pero una cosa era segura: nunca volvería a trabajar hasta tarde. Carlos renunció a su trabajo poco después de esa noche. Se mudó a otra ciudad, lejos de la oficina y del hombre sombra. Aunque intentó seguir adelante con su vida, el recuerdo de esa noche nunca lo abandonó. Cada vez que veía una sombra en el rabillo del ojo, su corazón se detenía por un instante, temiendo que el hombre sombra hubiera regresado
pero por ahora, al menos, podía respirar tranquilo, sabiendo que había sobrevivido al encuentro. Historia 3. El espejo. Lorena siempre había tenido un amor especial por las antigüedades. Desde pequeña se había sentido atraída por los objetos con historia, aquellos que parecían contar un relato propio a través de sus marcas y desgastes. Por eso, cuando encontró un espejo antiguo en una pequeña tienda de segunda mano, no pudo resistirse a comprarlo. El espejo era una pieza impresionante, con un marco de madera tallado a mano en intrincados detalles florales, cubierto por una fina capa de polvo que le daba misterio. El dueño de la tienda era un anciano que apenas hablaba, pero cuando vio a Lorena interesada en el espejo, sus ojos se entrecerraron por un momento. «Ese espejo tiene una historia larga», dijo con una voz ronca. Lorena sonrió, pensando que solo era una táctica de venta. Sin embargo, algo en la forma en que el anciano la miraba mientras envolvía el espejo la hizo sentir una pizca de duda. Aún así, lo compró y lo llevó a su apartamento, ansiosa por colgarlo en su habitación. Desde la primera noche que el espejo estuvo en su casa, Lorena comenzó a experimentar sueños extraños. No eran exactamente pesadillas, pero siempre había una sensación de inquietud en ellos. Soñaba con figuras oscuras, sombras que se deslizaban por su habitación, acercándose cada vez más a su cama, pero que nunca llegaban a tocarla. Al despertar, el aire en su habitación siempre estaba frío, mucho más de lo que debería estar, y la superficie del espejo parecía opaca, como si estuviera empañada por un aliento invisible. Con el paso de los días, los sueños se volvieron más intensos. Las sombras en sus sueños empezaron a tomar forma, convirtiéndose en figuras humanoides, siempre en la periferia de su visión, moviéndose con una lentitud inquietante. Lorena comenzaba a sentir que estas entidades estaban tratando de comunicarse con ella, pero no sabía cómo ni por qué. Cada mañana, al despertarse, miraba el espejo con una mezcla de curiosidad y temor, como si esperara ver algo más que su propio reflejo. Una noche, después de un día particularmente agotador, Lorena se fue a la cama temprano, esperando tener un descanso reparador. Sin embargo, apenas había cerrado los ojos cuando sintió un cambio en el aire. La temperatura en la habitación cayó drásticamente y un escalofrío recorrió su cuerpo. Abrió los ojos y se encontró mirando directamente al espejo. Para su horror, vio una figura oscura parada justo detrás de ella, un hombre sombra que la observaba con una intensidad que casi podía sentir físicamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza y por un momento quedó paralizada por el miedo. Desesperada, se giró rápidamente para enfrentar lo que fuera que estaba detrás de ella, pero no había nada allí. El hombre sombra había desaparecido, pero el espejo seguía reflejando algo extraño, una sombra que no correspondía con ninguna fuente de luz en la habitación. La oscuridad parecía estar atrapada dentro del espejo, moviéndose como una entidad viva, retorciéndose y cambiando de forma. Lorena se levantó de la cama, incapaz de quitar la vista del espejo. Sentía una atracción mórbida hacia él, como si algo la llamara desde el otro lado. Mientras se acercaba lentamente, el aire a su alrededor se volvía más pesado. Cuando finalmente estuvo frente al espejo, lo miró fijamente, esperando entender lo que estaba viendo. La sombra dentro del espejo parecía responder a su presencia, acercándose más a la superficie, hasta que pudo ver la figura de un hombre sombra, claramente definido, pero sin rasgos, solo una silueta oscura
que la observaba desde el otro lado. La figura comenzó a moverse, alzando una mano oscura como si quisiera tocarla a través del cristal. Lorena sintió un terror indescriptible, pero no pudo moverse. Estaba atrapada por el hechizo del espejo. La figura presionó su mano contra el vidrio y Lorena sintió un frío intenso que se extendía por su piel, como si el hombre sombra intentara arrastrarla al otro lado. En un acto de desesperación, Lorena levantó su mano y la colocó sobre la superficie del espejo, sintiendo cómo el frío la penetraba hasta los huesos. Era como si el vidrio no existiera, como si la sombra estuviera a solo un paso de distancia, esperando el momento adecuado para cruzar al mundo real. Lorena sintió que su razón comenzaba a desmoronarse, que el hombre sombra la estaba arrastrando hacia la oscuridad. Con un esfuerzo titánico, logró apartar la mano del espejo y retrocedió, tropezando con la cama. Sin pensarlo, agarró una lámpara de la mesilla y la lanzó contra el espejo, rompiéndolo en 1000 pedazos. El sonido del vidrio estallando llenó la habitación y con él la sombra pareció desvanecerse en el aire. Lorena cayó al suelo, jadeando, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. Durante largos minutos no pudo moverse, solo se quedó allí, temblando y tratando de recuperar la calma. Cuando finalmente se levantó, vio los restos del espejo esparcidos por el suelo. El marco de madera estaba intacto, pero el vidrio se había hecho añicos, reflejando fragmentos distorsionados de la habitación. Sin embargo, la sombra había desaparecido. Esa misma noche, Lorena recogió los pedazos del espejo y los metió en una caja, decidida a deshacerse de ellos. Los llevó a un basurero lejos de su apartamento y los tiró, sintiendo una extraña mezcla de alivio. Aunque el espejo ya no estaba, el recuerdo de lo que había visto en su interior la perseguiría para siempre. Lorena nunca volvió a comprar antigüedades. Había aprendido por las malas que algunos objetos traen consigo historias que es mejor no descubrir. Aunque la sombra ya no la visitaba en sus sueños, a veces, en las noches más oscuras, sentía una presencia en su habitación, un frío inexplicable que le recordaba que algunas cosas nunca se van del todo, simplemente cambian de forma y esperan en las sombras, listas para volver. Cuarta y última historia. La carretera. David era un hombre de pocas palabras, un camionero experimentado que había pasado más de la mitad de su vida en la carretera. Para él, la cabina de su camión era su hogar, un lugar donde encontraba paz y soledad en medio de largos trayectos a través del país. Conocía cada ruta, cada atajo, y rara vez se sentía perdido, incluso en las carreteras más desoladas. Sin embargo, una noche de invierno, mientras conducía por una carretera solitaria en medio de un bosque, David experimentó algo que nunca olvidaría. Había estado conduciendo durante horas sin descanso, atravesando un paisaje cubierto de nieve, cuando de repente la radio comenzó a fallar. El sonido se volvió estático, con fragmentos de voces mezcladas en un ruido blanco que lo hizo fruncir el ceño. Intentó ajustar la frecuencia, pero no importaba qué hiciera, el ruido persistía. Finalmente apagó la radio, prefiriendo el silencio a ese extraño sonido. A medida que la noche se volvía más oscura, la neblina comenzó a bajar cubriendo el suelo, envolviendo la carretera en una espesa cortina blanca que reducía la visibilidad a unos pocos metros. David encendió las luces antiniebla y redujo la velocidad, sabiendo que cualquier error podría ser fatal en esas condiciones. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a sentir una incomodidad creciente, una sensación de que algo
estaba mal. El bosque que bordeaba la carretera parecía moverse en la niebla, las sombras de los árboles estirándose y contorsionándose en formas que desafiaban la lógica. David parpadeó, pensando que el cansancio le estaba jugando una mala pasada, pero no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observado. A medida que avanzaba por la carretera, el aire en la cabina comenzó a enfriarse, un frío que se sentía incluso con la calefacción al máximo. De repente, una figura oscura apareció en el borde de la carretera, justo en el límite de su visión. David pisó el freno instintivamente, sintiendo que su corazón se aceleraba. La figura era alta y delgada, con la forma vaga de un hombre, pero estaba cubierta por una oscuridad que parecía absorber toda la luz a su alrededor. No era una sombra normal, sino algo mucho más siniestro. David se quedó paralizado, observando a la figura, mientras ésta permanecía inmóvil a un lado de la carretera. El camión se detuvo completamente, y en ese momento, David sintió que el tiempo se detenía. La figura no se movía, pero el aire en la cabina se volvió más frío, lleno de una presencia que lo hizo sentir pequeño e indefenso. Después de lo que pareció una eternidad, la figura comenzó a moverse, caminando lentamente hacia el centro de la carretera. Cada paso que daba parecía arrastrar la oscuridad con él, y David sintió un pánico creciente en su pecho. Sabía que no podía quedarse allí, pero algo en la presencia de la figura lo tenía atrapado, incapaz de moverse. Finalmente, en un acto de desesperación, David aceleró el camión, decidido a pasar por encima de lo que fuera esa cosa. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, la figura desapareció, desvaneciéndose en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. David pasó por el lugar donde había estado la figura, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo que había esquivado una muerte segura. Durante el resto de su viaje, David no pudo sacudirse la sensación de que la figura seguía cerca, observándolo desde la oscuridad que rodeaba la carretera. Incluso cuando finalmente llegó a su destino y estacionó el camión, no pudo relajarse. Pasó la noche en la cabina, con las puertas cerradas y las luces encendidas, pero no pudo dormir. Los días siguientes fueron una lucha para David. Aunque intentó olvidar lo que había visto, la imagen del hombre sombra en la carretera lo perseguía. Cada vez que conducía de noche, esperaba ver de nuevo esa figura en la niebla, y aunque no volvió a aparecer, el miedo nunca lo abandonó. David finalmente decidió dejar de conducir de noche, limitando sus trayectos a las horas de luz del día. Sabía que lo que había visto no era de este mundo, y aunque nunca encontró una explicación, estaba seguro de que había tenido un encuentro con algo mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás podría haber imaginado. A partir de entonces, cada vez que oía hablar de apariciones en carreteras solitarias, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que los hombres sombra existían y que no importaba cuánto intentara evitarlos, siempre estaban allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse a quienes tuvieran la desgracia de cruzarse en su camino. Cada una de estas historias muestra el terror profundo que los hombres sombra pueden causar. Estas entidades, que parecen alimentarse del miedo, no solo observan desde las sombras, sino que dejan una marca indeleble en aquellos que tienen la desgracia de encontrarse con ellos. Y así llegamos al final de este relato oscuro y lleno de misterio. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando lo desconocido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita
para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas noches aterradoras. Recuerda que en la oscuridad la línea entre lo real y lo sobrenatural se vuelve difusa. Hasta la próxima y que tengas una noche aterradora.